Hola, muy buenos días a todos. Eh, Bendiciones a todos. Como siempre, el día domingo nosotros lo tomamos como para darle, bueno, de paso, el primer día de la semana. ¿Cuál es? Exactamente. Porque el primer día de la semana laboral sería el lunes, ¿no? Si no es festivo. Esto es importante saberlo porque en la Biblia, cuando Jesús muere, cumple la misión del Padre, nos trae la redención. ¿Cuántos días duró en la tumba? Dice que aproximadamente, según el calendario judío, ¿qué? 3 días y 3 noches. Aunque no fueron completos, fueron parte del día, parte de la noche. Y cuando él asciende, él les dijo a los discípulos, él aparece, él resucita, ¿qué día? El primer día de la semana. Se establece la iglesia también. Y de ahí también nos dice que el primer día es el primer día del Señor. ¿Okay? Esa es la clave. La clave. ¿Por qué es el día del Señor? Porque es el día en que Él venció ¿qué? La muerte, trajo plenamente victoria, trajo salvación, trajo la gracia y desciende el Espíritu Santo para que hoy la iglesia sea una realidad. Sin estas cualidades espirituales, la iglesia, nosotros no tendríamos la gracia de decir somos libres del pecado. Por eso es importante que lo tengan en cuenta. Porque nosotros nos reunimos el primer día de la semana, porque adoramos en el primer día de la semana y la manera como lo hacemos, nos gustaría también que en cualquier momento, ya a título personal, si quieren conocer más a fondo acerca de la enseñanza de la iglesia, pues se puede remitir a mi hermano Peter o a mi persona o en el local de la congregación, Avenida Newell, la casa de Emmanuel, que hoy es el lugar donde nos congregamos. Hoy vamos a contarle la historia de un personaje muy querido y ya después de paso de que hemos dado esta introducción, vamos a hablar de Zaqueo. Bueno, aquí mi compañero hablaba de que todos los hombres somos pecadores, eso es cierto. Sí, aunque le comentaba a Peter que esto es lo que nos hace ver de que cómo estamos delante de Dios, lo que no sea como un, un hábito que debemos tener para permanecer en ello. Más bien es una motivación para que hoy aprendamos la historia de la redención en este pecador en miniatura, y es cuando Jesús visita a Zaqueo. ¿Ok? La Biblia ahora nos va a presentar quién era este Zaqueo. ¿Ok? Pero antes vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Pero guarden en la mente que hoy vamos a hablar de Zaqueo. Vamos a pedir buena oración. Ok, gracias por su amabilidad de tener en cuenta la oración. Bueno, Muy bien, entonces, hoy como estaremos hablando de Zaqueo. Zaqueo, la Biblia nos lo presenta en el libro de Lucas, en el capítulo 19, como un hombre que vivía en la ciudad de Jericó. Jesús estaba atravesando esa ciudad. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 19, verso 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de que la multitud que seguía a Jesús se lo impedía. Pues él era de baja estatura y no podía ver quién era Jesús. Pero él hizo algo, y es lo que la escritura nos dice. Espero que también esa debe ser la actitud de nosotros. Zaqueo no se quedó con esa, dice la Biblia que corriendo delante subió a un árbol de sicomorro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, y le vio, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Hay algo interesante en este pasaje, y es que había muchos impedimentos que
si usted veía si usted ve la escritura, había muchos impedimentos que tenía Saqueo para no llegar a Jesús. ¿Cuáles fueron esos impedimentos? Primero, Saqueo era un hombre como publicano y pecador. ¿Ok? Publicano y pecador. Él podía decir, no, hombre, ¿cómo Jesús se va a posar en mi casa si yo soy un hombre pecador? Mira la reputación que tengo. Cuando la Biblia habla de publicano, ustedes se acuerdan de la oración que hacía el fariseo en este mismo libro del Evangelio de Lucas. Habían dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro ¿qué? Publicano. ¿Cómo se consideraba el fariseo ante los ojos de Dios? Como un hombre ¿qué? Bueno. Justo. Bueno. Y el publicano era lo que usted decía. Era el que se consideraba malo. Y como se consideraba malo, ¿cómo se sentía él? Es mal. Y él decía en su oración, Señor, ten piedad de mí, que soy hombre ¿qué? Pecador. Y así se siente muchas veces las personas. De hecho, cuando estoy evangelizando, las personas me dicen, pero Dios puede perdonarme a mí, yo habiendo hecho esto, habiendo haciendo lo otro. Y además la gente ya la gente me conoce y sabe lo que yo era. Y mucha gente se detiene y no conoce a Jesús porque tiene temor a ese tipo de opinión, a ese tipo de cuestionamiento, a ese tipo de señalamiento. Pero yo hago la pregunta, ¿será que hay algún pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir? ¿Será que hay un caso que el abogado haya perdido? El mejor abogado haya perdido. ¿Ah? No, los abogados, cuando yo hablo del abogado, estoy hablando del abogado que vengo y estoy representando ahora. El mejor abogado. Les voy a ponerle dos ejemplos para que ustedes se acuerden. Yo sé que ustedes se acuerdan. Por ejemplo, al ladrón en la cruz, Poncio Pilato, hubieron dos ladrones en la cruz que estaban al lado de Jesús. De acuerdo al juicio romano, esos dos ladrones merecían morir y murieron. Y esos casos se perdieron. ¿Sí? Porque según el régimen romano, una persona que la justicia o la corte romana veía que era digno de muerte, inmediatamente lo subían y lo exhibían en una cruz para que los demás al ver temieran y no siguieran ese mal ejemplo. Bueno, Jesús murió de esa manera, aunque él no, como dice Pedro, aunque él no tuvo que engaño ni nunca cometió pecado. Pero aunque esas dos vidas para el juicio romano se perdieron, hubo una que ganó Jesús. ¿Y por qué la ganó? El otro también se podía haber sido ganado, pero una se perdió y otra se ganó. ¿Cuál fue la vida que se ganó? Aquella que ¿qué? Aquella que reconoció a Cristo en medio de dolor y sufrimiento. ¿Qué le dijo aquel ladrón en la cruz? Había, ¿ah? Acuérdate de mí. Buenos días. Exactamente. Vamos a decirlo con las palabras de mi amiga. Acuérdate de mí cuando estés al lado de tu Padre. Cuando tu Padre te dé el trono, la gloria de la que estás hablando y la que muchas veces te escuchamos predicando, y aquel reino que tú nos enseñaste que hay que buscar, acuérdate de mí. Como aquel ladrón, Jesús podía haber ganado también la otra vida, pero hubo uno que lo reconoció y se arrepintió, y eso es lo que estamos enseñando hoy. Jesús está dispuesto a ganar tu caso y está dispuesto a pelear la pelea que tú no te atreves a pelear, pero si tú lo reconoces y te arrepientes. Amén. Entonces, hagamos como Saqueo. No tengamos temor a los señalamientos, ni siquiera los señalamientos de nuestra conciencia, porque a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. A veces los demás me dan el perdón, hasta mi compañero, hasta mi vecina me da, me da el perdón, pero nos pasa como la autoflagelación. ¿Sabe qué es autoflagelación? Cuando los demás te perdonan, tu mamá te perdona, todos los demás te perdonan, hasta Dios te perdona, pero tú no te perdonas. Y a veces la conciencia es tan cruel que pasa eso. Pero tenemos que enseñar a nuestra conciencia que si Dios nos perdonó a través de la sangre de Cristo, a través de que ya yo cumplí con Él
¿Y cómo cumplimos con él? Bueno, íbamos aprendiendo eso. Entonces debo aceptar el perdón de Dios. Amén. Porque mayor que tu opinión y mayor que mi conciencia, la Biblia dice que es Dios. Y ese nunca miente. El otro caso que ya nosotros hemos estudiado, el otro caso que ganó Jesús fue el de la mujer adúltera. Mire que en el mismo momento en que esa vida se iba a perder y que otros estaban ya destinándola a la muerte, ¿qué pasó? Jesús la perdonó. Sencillamente la perdonó. Muy bien. Por lo mismo. Ok. Bueno, ¿cuál fue el otro obstáculo que tenía Zaqueo? La multitud. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la condición que tenía Zaqueo? Él quería acercarse a Jesús, pero muchos impedían su paso para llegar a él. Cuando nosotros estamos evangelizando, esta parte de la historia me llama la atención porque sucede que hay personas que de los que estamos aquí queremos seguir a Jesús, pero tenemos una vida social bien marcada o bien reconocida, ya sea un partido político, ya sea un nombre o un título familiar, o ya sea una fuente de trabajo, o ya sea un club, o ya sea amistades, o ya sea familiares, te pueden pedir el paso o una tradición religiosa a la cual tú estás adherido, te puede causar un impedimento fuerte para que tú no llegues a Cristo. Por ejemplo, tú quieres seguir a Cristo, pero tú dices en tu mente, pero ¿qué van a decir mis amistades? ¿Qué va a decir mi amigo? ¿Qué va a decir mi equipo? Si yo antes era así. Mire, Zaqueo también dice la Biblia de que le impedía, la multitud le impedía. Él quería llegar a Jesús, quería verlo, quería conocerlo, pero la multitud, y aunque usted no lo crea, muchas cosas cuando usted está en busca de Dios se va a querer interponer para que usted no lo halle en esa búsqueda, o para que usted desista de esa búsqueda. Eso es lo que nos está enseñando este texto. Así que téngalo muy en cuenta de que por eso se requiere fe para llegar a Jesús. El otro caso aquí era que era un hombre rico, muy rico. A veces la riqueza se convierte también en piedra de tropiezo. Este hombre podía decir, como muchos de nosotros, estoy ocupado en mis negocios. Sin embargo, mire lo que hizo Zaqueo. Todo eso lo tuvo por menos, o como dijo el apóstol Pablo, lo tuvo por basura, por ganar el amor de Dios. Ahora, ¿qué ganamos cuando nosotros llegamos a Cristo? ¿Qué ganamos? Vamos a ver qué ganó Zaqueo. Vamos a ver, cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, dice que le recibió gozoso en su casa. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, dice la Biblia, dice la Biblia que si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también este hombre es hijo de Abraham. Para ir concluyendo, mira, hay algo que ganó Zaqueo. Zaqueo ganó su conversión. Su conversión. Cuando llegó a Cristo se dio cuenta de que este hombre, además de ser santo, era el Hijo de Dios y que valía la pena conseguir lo que él estaba dando. Por eso se arrepintió. Uno se arrepiente cuando sabe que lo que Dios ofrece es mucho más alto o superior a cualquier otra cosa que usted esté buscando en esta vida. Amén. Así es. Hermano, por eso la Biblia habla de que el reino de los cielos es como una gran perla o como un gran tesoro, que cuando usted lo adquiere, su vida cambia. Totalmente se transforma. Es como la mujer o como el hombre que encontró su oveja perdida. Así es el reino de los cielos. Cuando usted lo tiene en esa estima y cuando usted lo aprecia de esa manera, entonces a su vida se va a llenar de gozo. Y va a poner el reino de los cielos por encima de cualquier otra cosa. Y a Dios también.
Ese es nuestro primer amor. Por eso la Biblia habla de que es nuestro primer amor. Esa es nuestra confesión de fe. Lo otro que vemos en la historia que ganó Zaqueo es que Jesús le da una nueva identidad. Antes era un publicano. Y eso es lo que me agrada a mí de esta historia. Y es lo que hoy estamos ofreciendo a través del mensaje del Evangelio. O que Cristo ofrece a través del mensaje del Evangelio. Y es que Dios es el único que te puede dar una verdadera identidad. ¿Esto qué quiere decir? Te dice lo que eres tú o lo que vas a llegar a ser. Jesús tiene toda la autoridad de decirte, tú también eres un hijo de Abraham. O un hijo de Abraham quiere decir uno que al igual que Abraham está destinado a la salvación eterna. Amén. Amén. ¿Sabe que la Biblia habla que Abraham está en el paraíso de Dios? Y allá es donde Dios, ese es el plan de Dios, donde Dios nos quiere llevar. Y por eso es que está preparando y envía a sus mensajeros para preparar una iglesia que se aparte y se consagre para que perseverando en bien hacer espere a su esposo. Por eso se habla de la Virgen y tenemos que esperar al Señor. Y por último, atesora esta salvación dejando que Cristo entre a su vida. Así como Zaqueo dejó que Cristo entrara a su casa, nosotros también debemos dejar que Cristo entre a nuestro corazón, a nuestra casa, porque la casa de Dios somos todos nosotros. Amén. Amén. Saben que en una ocasión, y con esto termino, en una ocasión Jesús estaba predicando así como estamos ahora nosotros escuchando la palabra. Pero claro, el maestro era más superior que a mí, que yo. Y dice la escritura de que tanto era la multitud que apretaba y la casa donde estaba arrebatada, estaba bien apretujada la casa. Y no podía entrar su mamá y los hermanos de Jesús. Y uno de la multitud le dijo, maestro, tus parientes te llaman. Y Jesús le dijo, ¿sabes quiénes son mis parientes? Aquellos que escuchan el mensaje y hacen la voluntad de mi Padre. Y esa es la voluntad del Padre, que ustedes escuchen la palabra. Y que luego hagan una decisión trascendental e importante. Esa es la mejor decisión que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Guardar su mandamiento. Poner a Dios por encima de todo. Y vivir acorde a esos mandamientos. Para que Dios le haga un hijo de él, un hijo de Abraham. ¿Ven? Amén. Muy bien, vamos a orar. Cerremos los ojos y nos vamos con esta oración. Amado Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque yo sé que estamos en una vida que es de mucha ansiedad, afán. Pero hemos sacado este tiempo para ellos porque tú los deseas alimentar con las palabras tuyas, Señor. Por favor, ayúdanos a recordar lo bueno de este mensaje. Cualquier error humano, Señor, que haya cometido, que mis compañeros o que nosotros podamos hacer, que no lo tomen en cuenta, sino que lo sepan que somos humanos, pero que tratamos de hacer lo mejor que podamos para presentarte a ti, Señor, ante ellos y que ellos reconozcan el llamado tuyo a través del Evangelio. Guárdalo de todo mal, permite que puedan seguir adelante en sus proyectos, pero que ante todas las cosas, Señor, busquen de esta salvación. Porque no sabemos, Señor, el día y la hora en que tu Hijo venga, o no sabemos, Señor, el día también que tú nos llames a rendir cuenta. Porque sabemos, Dios, que ninguno está excepto de partir en el día de hoy. Bendícelo, Señor. Amen tu venida a través de tu Hijo. Y que también, oh Padre, cuiden a sus hijos. Que valoren, Señor, cada una de las bendiciones que tú les das, como la vida, como tu palabra, y como también, oh Dios, la familia, que hoy por hoy se pierden estos valores. Y que fundamentados así puedan hacer resistencia al mal. Y que como comunidad sigan adelante en los proyectos a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino.
Gracias, Padre, por escucharnos y que tu presencia siempre, Dios, nos lleve a un mejor camino y a pensar como tu Hijo desea que pensemos. Es en Él en que oramos. Amén. Amén.